Muy bien, muchas gracias. Tenemos una situación. Esta sesión de manera extraordinaria, en lugar de comenzar a las 3 de la tarde, comenzó a las 3:30, incluso 3:35, y el ministro tenía solo 10 a 15 minutos para exponer del tratado que vamos a discutir el día de hoy. Esto porque tiene otras reuniones en Santiago, pero como era a las 3, no había problema en estar hasta las 3:20, 3:30. Pero como ya son las 3:35, se tiene que volver a Santiago, así es que vamos a dejar la discusión de este tratado, que en realidad es un tratado tipo, para que pueda venir a exponer él u otra persona en la sesión próxima o la próxima que nosotros citemos, para liberar al ministro para que pueda volver, porque tampoco queremos que vaya corriendo y se ponga en riesgo él y las personas que están a su alrededor. Así que, ministro, muchas gracias, y creo que en otro momento con más tiempo para que usted pueda llegar sin ningún inconveniente. No hay problema, que llegue muy bien, que llegue bien. También. Bueno, muchas gracias. Pueden retirarse, muchas gracias. Sí. ¿Lo vemos igual? Sí, bueno, usted como directora jurídica, ¿se puede quedar o tiene que retirarse? Sí, así lo votamos de inmediato, ¿sí? Está bien, lo liberamos entonces, señor ministro, muchas gracias. Gracias. La verdad es muy simple, porque ustedes, como habrán visto de la situación del día, es un tratado tipo de los que hemos aprobado muchísimos, así que basta con que nos señale la señora directora jurídica el contenido y para que veamos que es un tratado típico, un tratado tipo. Que llegue muy bien, ministro. Bien. ¿La cuenta de asuntos? Sí. Muy bien. El acta de la sesión número 2 se da por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión número 3, que a disposición de las señoras y señores diputados, el señor secretario dará lectura de la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio la tramitación del proyecto que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Tayikistán sobre la exención mutua de requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos oficiales y de servicios, suscrito en Dushanbe, República de Tayikistán, el 9 de marzo del 2023. Una comunicación de los diputados Stefan Schubert y de la diputada señora Erika Ñanco, a través de la cual comunica que han acordado parearse para la sesión del día de hoy. Y por último, señor presidente, un reemplazo para la presente sesión. El diputado señor Otuiti Teao reemplazará al diputado señor Cristóbal Martínez. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Bien, muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bien, no habiendo palabras pedidas sobre la cuenta, pasamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Tayikistán sobre la exención mutua del requisito de visa para titulares de pasaportes diplomáticos oficiales y de servicio, suscrito en Dushanbe, República de Tayikistán, el 9 de marzo del año 2023, boletín número 18.178-10. A esta sesión ha sido citado el ministro de Relaciones Exteriores, quien ya se señaló que se le liberó para que pueda volver a Santiago a una reunión que tenía, y por lo tanto se encuentra con nosotros la directora jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Su nombre, disculpe? Doña Fernanda Garcés, a quien le damos la palabra para que nos pueda hablar del contenido de este acuerdo. Bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Efectivamente, concurrimos en esta ocasión a esta comisión para pedir la aprobación del acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Tayikistán sobre exención mutua al requisito de visa para los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio. Señor presidente, este acuerdo encuentra su plena justificación en el interés de la República de Chile de desarrollar aún más las relaciones de amistad con la República de Tayikistán y facilitar los trámites de viaje de los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio. En este orden de consideraciones, es conveniente destacar que Chile tiene a la fecha más de 70 tratados que hacen posible la exención recíproca de visas entre los funcionarios que representan internacionalmente a nuestro país ante otros estados, todos los cuales han sido aprobados hasta el momento por este Congreso Nacional. Desde el punto de vista de nuestro derecho interno, este instrumento internacional constituye una excepción a la legislación de extranjería vigente en nuestro país, contenida en la Ley 21.325, así como en el Decreto Supremo 296 de 2022, que aprueba el reglamento de la Ley de Migración y Extranjería. El presente acuerdo se encuentra jurídicamente sobre la base de un preámbulo que explicita las consideraciones que tuvieron presentes las partes para celebrarlo y los 9 artículos donde se despliegan las disposiciones que conforman el mismo. Ahora bien,
Precisando el ámbito de aplicación de este acuerdo, cabe señalar que el artículo 1 establece que los nacionales de los estados de cualquiera de las partes que sean titulares de un pasaporte diplomático, oficial o de servicio válido estarán exentos del requisito de visa al entrar, salir, transitar y volver a entrar al territorio de la otra parte, pudiendo permanecer sin visa por un periodo que no exceda de 90 días y a partir de la fecha de su entrada, pudiendo extenderse el indicado periodo de permanencia. Conforme al artículo 2, los nacionales titulares de dichos pasaportes que sean destinados a una misión diplomática, representación consular o representación de organizaciones internacionales establecidos en el territorio de la parte, tendrán iguales derechos mientras dure su estadía oficial, beneficio que se extiende también a sus familiares dependientes siempre y cuando cuenten con un pasaporte diplomático, oficial o de servicio válido de la parte acreditante. El artículo 3 dispone que las personas a quienes se les aplica este acuerdo deberán respetar siempre las leyes y reglamentos del Estado anfitrión y observar las normas vigentes en relación con los trámites de entrada, salida, permanencia y tránsito de los extranjeros. El artículo 4 alude a que las partes se reservan el derecho a negar el ingreso a su territorio o poner término a la permanencia del beneficiario, cuya presencia se estime como indeseable. Del mismo modo, cada parte podrá imponer restricciones o suspender el respectivo acuerdo en todo o en parte por razones de orden público, seguridad o salud, y todo lo anterior deberá ser notificado a la otra parte sin dilación y por la vía diplomática. Por otra parte, el artículo 5 regula la obligación de las partes de intercambiar por la vía diplomática los ejemplares de pasaporte expedidos por ambos estados y también de los cambios que realizan a los mismos a los efectos de la aplicación de este acuerdo, y en cuanto a la solución de diferencias o controversias que puedan surgir de la aplicación de este acuerdo, se aplicarán las negociaciones y consultas mutuas. Las adiciones o modificaciones a este acuerdo se regulan en su artículo 7 y, de acordarse, estas deben serlo por consentimiento mutuo y se establecen mediante protocolos separados. Finalmente, ya en los últimos dos artículos, artículo 8 señala que para que el acuerdo pueda tener efectos sobre los derechos y obligaciones de las partes que surjan de otros acuerdos internacionales celebrados por estas. Y finalmente el artículo 9 se refiere a la cláusula final del acuerdo, conforme a la cual este acuerdo entrará en vigencia o en vigor 30 días después de la fecha de la última nota en que una de las partes notifica a la otra, por la vía diplomática, el cumplimiento de todos los requisitos internos necesarios para su entrada en vigencia, y tendrá una duración indefinida y será posible la denuncia. Agradezco, señor presidente, la atención que me ha brindado y por su intermedio a todos los diputados y señores diputadas que integran esta comisión, y solicitamos que se tenga bien la aprobación de este instrumento internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Garcés, por su intervención. Ofrezco la palabra si es que alguien tiene alguna consulta respecto del acuerdo para que podamos pasar a la votación. ¿No? Muy bien. Pasamos, señor secretario, a la votación del mismo. ¿Sí? Ah, ya. Pero lo dejamos para el final, por último. Señor secretario. A favor, señor secretario. A favor, señor secretario. Presidente, quiero justificar mi voto. Yo voy a votar a favor de este proyecto porque no compromete soberanía territorial, tampoco compromete soberanía marítima, no involucra recursos naturales, no contempla mecanismos de arbitraje internacional y, conforme al informe financiero número 82 de la Dirección de Presupuestos, no tiene incidencia en el presupuesto fiscal. Su universo de aplicación es acotado y se inscribe en la línea de los más de 60 instrumentos análogos que Chile ha suscrito con otros estados. Sin perjuicio de lo anterior y sin que se constituya una objeción al instrumento, estimo pertinente dejar registro también de una observación. El artículo 9 dispone que ante cualquier discrepancia en la interpretación del acuerdo, prevalecerá la versión en inglés por sobre los textos en español y tayico, siendo los tres textos igualmente auténticos. La subordinación interpretativa a una lengua que no es la oficial de ninguna de las partes contratantes es una práctica que conviene tener presente para futuros instrumentos en resguardo de la posición interpretativa del Estado de Chile. Lo quiero dejar señalado, presidente, como antecedente para el trabajo futuro de esta comisión. Apruebo, apruebo, perdón. Apruebo. Ramírez. Señor Soto.
A favor. Señor Araya. A favor. Señor Chuve, a favor. 9 votos a favor, presidente, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el proyecto. No, señor Díaz, le correspondería informar según el orden que tenemos en la Secretaría. Diputado Díaz, a usted le corresponde informar el tratado a la sala. Cuando pase a la sala. Perfecto. Ya, presidente. Muy bien. La diputada Muñiz, que viene. Diputada, estábamos terminando la votación. A favor, ¿A favor? A favor. Entonces se modifica. Pasan a ser 10. 10 votos a favor, 10 votos a favor. en contra, ninguna abstención. Eso, muy bien. Muchas gracias, colegas, por haberse puesto. Diputada Pizarro, tiene la palabra. no solo quiero consultar, es que llegué temprano, fui a la toilette cuando andamos hoy, volví, no sé si se vio puntos varios. No. Ah, ya. Muy bien. Muchas gracias por haberse podido quedar. Muchas gracias a ustedes, colegas, por esta sesión, por haberse cumplido el objeto de la misma. Punto pario. Sí, pensé que no quería. Diputada, por favor. Pensé que ya. Por favor, tiene la palabra. Puntos varios. ¿Ah? Sí, está, me expresé mal, sí. No, muy breve, presidente. Lo que pasa que quiero expresar en la comisión y me gustaría que quede en acta mi preocupación de que en este momento avanza hacia Gaza una nueva flotilla de solidaridad para romper el bloqueo y con ellos viajan 6 chilenos y chilenas. Y yo quisiera que tuviésemos la preocupación de ser interceptada la flotilla, de en su momento consultar y solicitar como comisión, independientemente de que varios los vamos a hacer solos, pero como comisión sobre la condición de salud y vida de estos chilenos y chilenas que viajan. Y lo digo, no estoy llevando otro tema de discusión, lo digo porque cuando ha sido interceptada la flotilla, en algunas oportunidades ha sido bombardeada, han sido detenidos y creo que no es menor que también lo consideremos y lo tengamos en atención, presidente. Y si así nos parece y estamos de acuerdo, poder facilitar una comunicación con usted porque no sabemos a qué hora podría pasar esto, porque más allá, insisto, de nuestro pensamiento, tiene que ver con chilenos y chilenas que van viajando hacia allá. Sí, muy bien. Muchas gracias. Diputado Vanegas, tiene la palabra. Y se abre también la palabra si alguno más quiere intervenir en varios. Presidente, hay 3 cosas que me he enterado por la prensa que me gustaría manifestar mi profunda preocupación y saber qué podemos hacer al respecto en esta comisión. La primera, me entero respecto de este memorándum de acuerdo que existe entre Chile y Estados Unidos que se está celebrando a propósito de la exploración y de la explotación de tierras raras y litio. Yo creo que es importante que nosotros sepamos un poquito qué es lo que se está conversando al respecto. Pero más preocupación me causa aún todavía el hecho de que se va a realizar este convenio con Estados Unidos, específicamente con la, ¿cómo se llama? La policía, el FBI y Chile, a propósito del tema del crimen organizado, donde estarían llegando 1 o 2 personas del FBI, entonces no sé en qué condiciones, si es que esto es una especie de tutelaje, cuál es el rol que va a desempeñar y qué es lo que dice la Policía de Investigaciones respecto de una situación de esta naturaleza, porque de una u otra manera el personal de investigaciones también son becarios, muchos tienen conocimientos, se especializan en el extranjero, entonces no vaya a ser cosa que lo que está ocurriendo básicamente sea una cuestión de supervigilancia, subordinación. Y eso de verdad me causa mucha preocupación. Entonces me gustaría que ojalá pudiéramos sacar un acuerdo para que se nos firma, o un oficio para que se nos informara un poco en qué consiste esta situación y cómo vemos que no se vea sobrepasado el tema de nuestra soberanía respecto de lo que son nuestras policías. Yo solo lo quiero poner en la siguiente lógica. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un convenio de esta naturaleza hubiera existido con China o con cualquier otra potencia extranjera? Entonces siento que es un tema que está pasando muy desapercibido y que siento que es una profunda preocupación. La tercera situación, son cortitas sí, pero la tercera situación es
el ingreso de $1 millón que también prometió el gobierno de Estados Unidos para colaborar en la lucha contra el crimen organizado, contra los roles, el rol que tiene que desempeñar el Ministerio de Seguridad, de Seguridad y cómo se va a realizar, a través de qué vía. Y me gustaría saberlo, ojalá pudiéramos hacer un oficio donde solicitáramos nada más y simplemente la información respecto a estas tres cosas. Y por último, yo no puedo dejar que en el pasado la situación compleja que se dio respecto del Estrecho de Magallanes, con el tema de las declaraciones por parte del contraalmirante naval argentino. Yo siento que más allá de que el ministro de Relaciones Exteriores haya salido después de ciertas declaraciones a tajantemente señalar que el Estrecho de Magallanes es chileno, yo me gustaría que lo que dice en relación con cuestiones de soberanía y límite fuera tratado con mucho más profesionalismo por parte del gobierno, en este caso por la vocería. Aquí no estamos hablando de cualquier ministerio, estamos hablando de la voz del gobierno, que debe ser absolutamente tajante cuando se está señalando este tipo de cuestiones que pudieran atentar contra nuestra soberanía. No olvidemos que cuando se dan litigios por cuestiones limítrofes, todas estas cuestiones son consideradas y tomadas como medio de prueba en la mantención de los argumentos. Entonces, a mí me llama mucho la atención la falta de contundencia que tuvo el gobierno a través de su vocería respecto de declarar que las declaraciones del contraalmirante habían sido totalmente inoportunas. E incluso yo manifesté a través de la prensa que a mí me hubiera gustado incluso una nota de protesta. Yo recuerdo que en la época del presidente Piñera, cuando el gobierno, para que vean que esto no es un tema de carácter ideológico, durante el gobierno del presidente Fernández en Argentina, el gobierno argentino señaló que iba a haber una administración conjunta del Estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake. Y en ese momento el propio presidente Piñera manifestó una protesta que nunca hasta el momento ha sido contestada. Y se suma a estas declaraciones. Entonces yo manifiesto mi profunda preocupación porque no es un hecho aislado. Y cuando no hay un hecho aislado y se trata de la soberanía nacional, creo que hay que ser mucho más contundente en cómo nosotros tenemos que manifestar nuestras posiciones. Y yo incluso solicitaría que, así como se realizó en su momento la nota de protesta respecto de la administración conjunta del Estrecho de Magallanes, también se hiciera respecto de las declaraciones de una alta autoridad naval de Argentina. Eso, presidente. Y las otras tres son muchas gracias, diputado. Sí, sí le entendí. entendí. Yo propongo respecto a lo que usted plantea, me parece bien que podamos oficiar, si es que le parece bien a la comisión, haciendo las consultas, según le entendí, de tres cosas. Uno es del acuerdo suscrito con Estados Unidos respecto de tierras raras, aunque es más, pero se entendió la idea. El segundo es respecto del asunto del FBI, que entiendo está ocurriendo hoy día. Y el tercero, respecto, usted dijo el ingreso de $1 millón para el tema de seguridad. Me parece que podemos oficiar para que Cancillería lo señale. De hecho, me enviaron una minuta respecto al primer punto que yo se las iba a compartir, pero por cuestión de tiempo no he alcanzado a hacerla, pero no están así incluidos los otros puntos, así que creo que podemos oficiar, si es que a ustedes les parece bien, el acuerdo entonces de enviar un oficio a Cancillería por estas tres consultas que menciona el diputado. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Se acuerda entonces remitir ese oficio? Respecto de lo de Argentina, diputado, bueno, tenemos una discrepancia respecto de la contundencia de la respuesta a las autoridades chilenas. Las autoridades, yo creo que sí hubo claridad, a mí también es un punto que me preocupa, y creo que sí hubo claridad respecto a rechazar los dichos del almirante o contraalmirante argentino. De hecho, también, entre otros, ¿no es cierto?, también de esta comisión, algunos de nosotros también hablamos con la prensa respecto de este punto con total claridad, y la nota de protesta yo entiendo que sí se remitió ya a Argentina, una nota de protesta. Ahora, las notas de protesta no siempre deben ser contestadas, es un acto unilateral por parte de los estados que puede o no tener respuesta por parte del país que recibe la nota de protesta, como lo que usted señala del caso anterior con el expresidente Piñera. No es extraño que no haya tenido respuesta, pero es importante sí haberla enviado, porque ese es el antecedente que usted menciona en materia internacional. Por lo tanto, la nota de protesta, entiendo, también se remitió, así que vamos a pedir también aclaración respecto a lo mismo. Sí, no se preocupe, más breve, ya, muy bien.
Mire, presidente, esta comisión tiene la gracia, la característica que muchas veces es capaz de sustraerse del debate político local para hablar de situaciones de Estado. Y yo insisto que me gustaría que tuviéramos una voz mucho más contundente, incluso como comisión, respecto de esta situación del contraalmirante que está en concatenación con lo que antes ya ocurrió por parte del gobierno de Argentina, incluso en la época del presidente Fernández. Yo creo que hay una manifestación de propósito, de intenciones que debemos estar muy atentos y cualquier atisbo que vaya en esa perspectiva, nosotros tenemos que tener una capacidad de detenerla inmediatamente. Completamente de acuerdo con usted, diputado, y de hecho yo creo que así fue, porque las intervenciones que cada uno de nosotros tuvo, por lo menos las que yo pude ver, eran todas en el mismo sentido de que no estaba en discusión respecto de quién tenía la administración del estrecho. Así que en ese sentido creo que sí estamos coordinados, pero se toma nota de sus palabras. Muy bien, ¿alguien más tiene? Diputada, por favor. Buenas tardes, presidente. Perdón, lo conversamos después. Buenas tardes, presidente. Saludar a todos los colegas. Pido disculpas por haber llegado atrasada, estaba en otra actividad. Y primero desearía que me considerara en la votación. Voto a favor por los... Bien. Sí, bien. Los diputados que han llegado en posterioridad al cierre de la votación han pedido que sea considerado su voto a favor, que no altera el resultado final. ¿Hay acuerdo para aquello? Sí, se adopta el acuerdo, entonces que pueden votar aquellos diputados. Muy bien. Muchas gracias. Tengo una inquietud. Como estamos en la Comisión de Relaciones Exteriores, tengo entendido que se está haciendo esfuerzo por parte del gobierno para lograr llegar a buen puerto con el consulado de Venezuela. Pero no así con la Embajada de Venezuela. El gobierno actualmente tiene dentro de sus prioridades repatriar a muchos venezolanos, y esto ya de partida se le haría tremendamente complejo al no tener las relaciones abiertas y funcionando. Entonces, creo que es necesario que se nos informe en qué estado está, porque estar prometiendo ideas sin que puedan llegar a un puerto real, yo creo que aquí hay pasos que empezar a seguir. Primero, logremos restablecer las relaciones, no porque sea Venezuela, por favor, no quiero que piensen eso, sino que muy por el contrario, porque creo que Chile tiene la capacidad de relacionarse con todo el mundo. Nosotros no somos un país que evitemos eso, sino que muy por el contrario. Y me preocupa la situación de muchos venezolanos que no pueden contar con sus papeles, con su pasaporte, para poder ellos volver, si así lo desean, aquellos que están legalmente en nuestro país. Si ellos así quisiesen volver a su país, no cuentan ni siquiera con sus papeles. Hoy en día ellos tienen que viajar al lugar más cercano, es a Paraguay, donde tienen que ir allá, solicitar sus papeles, y después de 2 o 3 semanas tienen que volver a viajar para obtener su pasaporte. Entonces yo creo que esto también es una preocupación de ser humano, ¿no? Y si está la posibilidad de lograr reconstruir esas relaciones, a mi modo de ver, creo que sería muy positivo para Chile y también para muchos venezolanos que han venido, la mayoría, a aportar a nuestro país y ayudarnos a crecer también con todo su trabajo que han entregado en estos años. Muy bien. Muchas gracias, diputada. ¿Usted, diputada, tenía la palabra? Diputada Ñanco, ¿tiene la palabra? ¿Usted también? ¿Usted, Pizarro? Muchas gracias, presidente. Bueno, primero me gustaría apoyar la palabra por su intermedio, presidente, del diputado Venegas. Estos temas de los cuales el diputado está pidiendo oficio fueron justamente los temas que nosotros solicitamos durante la última sesión, que también hubiese un pronunciamiento de esta Cámara. Es por eso que me gustaría
quizás ir un poquito más allá del oficio, porque nosotros la semana pasada solicitamos un oficio de Cancillería, no por lo del almirante, porque fue justo durante ese mismo transcurso que había sucedido, pero sí por el acuerdo que había ido a firmar sin que nosotros tuviésemos conocimiento, o al menos de lo que se estipuló en prensa, entre el presidente Kast y el presidente Milei. En ese sentido es que yo solicité también que pudiésemos considerar la participación de un experto en esta comisión, de don Jorge Guzmán, quien es experto en temas limítrofes marítimos, que fue ex canciller también para el gobierno, entiendo, del expresidente Sebastián Piñera, y poder invitarlo a esta sesión para que pueda exponer también sobre estos temas que son necesarios de que defendamos con fuerza, no más allá de que la vocera de gobierno después se haga la loca y que diga que no escuchó y que no entendió la pregunta. O sea, acá hay que ser bastante firmes cuando se trata de defender la soberanía. Es por eso que ante esta situación a mí me gustaría que pudiésemos citar al canciller Pérez Maquena a una sesión especial para que nos pudieran rendir cuentas a esta sala sobre los acuerdos que ha estado tomando Chile, sobre la nota de protesta, que si bien puede o no ser respondida porque es unilateral, pero también necesitamos tener conocimiento de que esa nota fue enviada, y eso solo se hace con el canciller. Puede ser una sesión especial o puede ser una sesión secreta, inclusive si es que puede haber incomodidades, pero lo importante es que podamos saber cuáles son los pasos que está dando el gobierno en ese tipo de materias. En segundo lugar, me gustaría que pudiésemos considerar que hoy, 21 de abril, la expresidenta Michelle Bachelet ha presentado formalmente su candidatura ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en los diálogos interactivos convocados en la sede de Nueva York ante los 193 Estados miembros. Ha planteado una agenda de defensa del multilateralismo, una reforma institucional de la ONU, liderazgo feminista latinoamericano y reforzamiento del sistema de protección de derechos humanos. Su candidatura cuenta con el respaldo expreso de México y Brasil. No cuenta, lamentablemente, con el apoyo de su propio país, por el cual ella representó en 2 oportunidades ser presidenta, es decir, Chile. Esto no es un detalle menor, señor presidente, es una señal que el mundo diplomático está observando y que esta comisión no puede pasar por alto. Chile tiene en Michelle Bachelet a una figura de trayectoria internacional única, una expresidenta, una exdirectora ejecutiva de la ONU Mujeres, ex alta comisionada de Derechos Humanos en la ONU. Que su candidatura al más alto rango del sistema multilateral no cuente con el apoyo de su propio gobierno es una decisión extraordinaria que exige, por supuesto, una explicación política y jurídica del mismo nivel. Esta comisión adoptó el 24 de marzo el acuerdo número 3, mediante el cual oficiamos al canciller exigiendo los antecedentes sobre esta decisión, los informes de la DIPLAN, las comunicaciones con las cancillerías de Brasil y México, la identificación de los actores relevantes. Este oficio está fechado, firmado, despachado. Y hoy, mientras Bachelet habla ante el mundo, nos preguntamos si el canciller ha respondido. La verdad es que no. Por ello, quiero pedir el acuerdo en esta cuenta al canciller Pérez Maquena cuando pueda acompañarnos nuevamente en esta comisión, basado, por supuesto, en la relevancia internacional de la candidatura de Michelle Bachelet, que pueda venir a dar cuenta de las razones que habíamos solicitado en aquel oficio. Y también quiero que podamos preguntarle en esta misma instancia al canciller de manera fundada y detallada de los elementos jurídicos, diplomáticos y políticos que llevaron al gobierno a no respaldar la candidatura, porque no basta un oficio sin respuesta, necesitamos respuestas concretas y transparencia. El Congreso, por supuesto, tiene derecho a conocer los fundamentos de una decisión de política exterior de esta magnitud, y la gente que nos está mirando también lo necesita. En ese sentido, señor presidente, solicito que se invite al canciller ya sea a una sesión especial a esta Cámara para que pueda rendir cuenta de ambos temas, tanto por la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet como por los acuerdos que ha estado tomando en el área de seguridad, de minerales críticos, de soberanía chilena, soberanía territorial y soberanía marítima, que son temas relevantes para nuestro país, no solo a nivel nacional, sino también dentro de la geopolítica. Recordemos que estamos en un contexto en el cual las guerras en el Medio Oriente también nos afectan. Y en tercer lugar, quisiera solicitar, señor presidente, que podamos invitar también al subsecretario de Desarrollo Social y Familia,
porque entiendo que durante esta semana ha viajado al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. Bueno, perdón. Él se excusó el día de ayer para la Comisión de Desarrollo Social, en la cual no asistió, por supuesto, porque está de viaje en el extranjero, pero me gustaría que lo pudiéramos considerar a futuro para que venga a esta misma comisión a relatarnos cuál es la política indígena internacional que este gobierno está llevando y cuál es la exposición que fueron a dar a este Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. La verdad es que es un tema importante y relevante, sobre todo considerando el convenio 169 que hasta el día de hoy sigue vigente y que eso también puede repercutir en las políticas públicas que puede tener nuestro país con respecto a decisiones tan necesarias como lo es las cuestiones indígenas. Así es que me gustaría que pudiéramos invitarlo a esta comisión para que nos pudiera exponer también sobre su declamación o su propuesta o lo que él fue a exponer en este espacio internacional relevante. Ay, sí, perdón, diputada Pizarro, usted tiene la palabra. No, muy breve, presidente. Quería solo saber si había sido considerado lo que expresé en una futura situación que no sabemos cuándo se podría dar. Bien, muchas gracias, diputada. A ver, voy a ir en orden. A ver, los oficios ya se acordaron y se van a remitir los oficios respecto de las cuestiones de Estados Unidos que ha planteado el diputado. Por lo tanto, eso ya se acordó oficiar. Quiero, diputada, sí hacerle un llamado al orden respecto a referirse a una ministra de Estado como que se haga la loca. Creo que no corresponde esa forma de referirse a una autoridad, menos a una mujer. Yo creo que no es el lenguaje que esperamos también, o que se espera de nosotros como diputados en una comisión tampoco como esta. Así que le pediría que tuviera ese cuidado con el lenguaje. En segundo lugar, respecto a la situación de Argentina, yo también creo que hay que tener cuidado respecto a aquello. Podríamos citar a una sesión que tendría que ser, creo yo, secreta, pero también el canciller ha manifestado la intención de, así como lo hacía también el canciller del periodo anterior, invitarnos a almorzar, donde podemos hablar de muchos temas también con mucha confianza, y nos quiere invitar, creo que pronto, a que podamos tener un almuerzo o un encuentro para que podamos conversar, y creo que ese puede ser un buen momento en Cancillería muy probablemente. Ese puede ser un buen momento para conversar estas cosas, como lo hacíamos también con el ex canciller. Creo que esa puede ser la oportunidad para ver aquello. Y, diputada Pizarro, escuchamos lo que usted menciona, pero primero hay que ver qué ocurre y, por supuesto, si algo pasa, créame que vamos a reaccionar en la medida de lo necesario. Bien, ¿alguien más tiene la...? Bien. Muy bien. Sí, quiero ser presente respecto de lo siguiente. Entiendo que el diputado Díaz trajo a invitados ajenos a la Cámara que entraron a la sala. Yo quiero recordar que esas invitaciones para ingresar a la sala, quienes no son asesores, hay que plantearlo a la mesa para que la mesa lo pueda analizar y aprobar, ¿okay? Para que lo tengan todos presentes en las futuras sesiones. Muy bien, por haberse puesto término al objeto de la sesión, esta se levanta.